Dios me lo siga bendiciendo. Lo saluda su hermano y amigo, siervo del Señor Jesucristo, Carlos Parga. De antemano le doy las gracias por permitirnos entrar a su hogar por este medio. Seguimos con la enseñanza del libro de Esther, el cual, como les he mencionado, es un panorama profético de la iglesia actual, lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo. Cuando el rey Asuero decidió buscar entre las vírgenes de sus dominios una reina que reemplazara a la rebelde Vasti, Esther se hallaba entre las hermosas doncellas que fueron llevadas a donde las prepararía. La selección de una nueva reina no era nada sencillo. Había procedimientos establecidos. Las doncellas fueron puestas bajo la custodia de Hegai. Él es el eunuco del rey que estaba encargado de todas las mujeres. Este les dio lo que necesitaban para purificarse, proceso obligatorio antes de que pudieran entrar en la presencia del rey. El nombre de Hegai significa meditación. Aquellas jóvenes pasaban mucho tiempo solas, separadas de su hogar y de sus amistades. Durante el periodo de preparación, Esther tuvo tiempo para meditar en su familia durante esos días de meditación. Esther había quedado huérfana desde niña cuando murieron sus padres. Mardoqueo, que era pariente cercano suyo, había decidido adoptarla como hija y hacerse responsable de su bienestar. La relación entre Esther y Mardoqueo en su condición de hija adoptiva desempeñó un papel vital, convirtiéndose en una hermosa joven. En realidad, su preparación para entrar en la presencia del rey inició mucho antes de que fuera llevada a la casa de Hegai. Había aprendido a respetar y amar a Mardoqueo como si fuera su padre. Podía confiar en él y cumplir sus instrucciones. Su obediencia a él fue la que terminó decidiendo su destino y el de su pueblo en el conflicto final de esta historia. El cuidado tan vigilante y delicado que tuvo Mardoqueo con Esther es un paralelo de la relación que tiene el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Dios el Padre le dio al Espíritu Santo la misión de presentarnos y de revelarnos a nuestro Rey Celestial, a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mardoqueo se sentaba en las puertas del palacio y velaba por Esther a diario. Así también el Espíritu Santo mantiene su protectora vigilancia sobre nuestra vida, día y noche. Nuestra obediencia al Espíritu Santo tiene unas consecuencias mayores de las que pensamos algunas veces. La obediencia no es algo que hacemos en un momento y en otro no lo hacemos, sino que es una actitud y una consagración, la entrega total de una vida entera. Nunca nos graduaremos de la escuela de la obediencia. Esto se convierte en un estilo de vida. Esther había aprendido una manera de vivir a base de escuchar y obedecer a su pariente Mardoqueo. Por medio de su obediencia, estaba aprendiendo a caminar por sus caminos como preparación para vivir y reinar con el rey. Aún después de convertirse en reina, Esther estaba consciente de los cambios de humor y de Mardoqueo y aún así seguía sus instrucciones. Aunque Esther se hallaba ahora bajo la custodia de otros, Mardoqueo no dejó de vigilar sobre su vida. Le interesaba el bienestar y la paz mental de Esther. Cada día caminaba delante del patio del harén para saber cómo le iba en medio de los rigores de su preparación para entrar a la presencia del rey. Su vigilancia debe haber fortalecido la decisión de Esther de ceder ante los cargos y exigentes procesos que se pedían de ella durante aquel tiempo. El Espíritu Santo desea nuestra paz y nuestro bien, tal como Mardoqueo anhelaba los de Esther. Obedecer al Espíritu Santo es algo que trae paz al corazón. En toda la tierra no hay más lugar donde hallar la paz perfecta que en la voluntad perfecta de Dios.
Nuestra sumisión a su voluntad nos trae una paz total. No comprendo por qué la gente se siente confundida cuando está donde Dios quiere que esté. La voluntad de Dios es el dulce hogar, un lugar de paz y de felicidad. Dios no nos llamó a ser solamente felices, nada más, sino a ser también, lo más importante, fieles a Él. Dios usa el tiempo para cumplir sus propósitos eternos. Esther descubrió esta verdad al verla aplicada a su preparación personal para entrar a la presencia del rey. Aunque era un honor el que fuera escogida para ser presentada al rey, ese hecho no hacía más fácil el periodo de preparación necesario para alcanzar ese honor. Por largos 12 meses, las vírgenes tenían que estar aisladas de familiares y amigos y de todo cuanto les era familiar. Solo nos podemos imaginar la soledad de Esther durante ese tiempo. Atendida por manos desconocidas, el factor tiempo que involucra separación y soledad forma parte del proceso de preparación en nuestras vidas. Los propósitos especiales de Dios exigen tiempos especiales de preparación. ¿Quién ha escapado de la inevitable soledad cuando Dios lo ha convocado a consagrarse? A ver, dígame quién. Nadie. Aunque no estemos físicamente solos, podemos sentir una intensa soledad debido a la falta de comprensión por parte de gente que amamos y de la que esperaríamos recibir consuelo. Hace falta tiempo de soledad en oración para cultivar una relación íntima con el Señor de señores. Escudriñar las Escrituras y meditar en ellas son cosas que exigen mucho tiempo, durante el cual adquirimos una perspectiva más real sobre Dios y nos familiarizamos con su corazón. Somos transformados mientras lo contemplamos en su palabra. Con demasiada frecuencia tenemos prisa. Decidimos que no volveremos a orar porque oramos una vez y no sucedió nada. Le debemos dar tiempo a Dios para que nos prepare el corazón para saber esperar. Si nos rebelamos contra este factor tiempo, solo lograremos alargar el proceso de preparación o tal vez incluso frustraremos su propósito. El que Esther haya estado dispuesta a someterse a un largo periodo de preparación revela la fortaleza de la relación que tenía con Mardoqueo. Había aprendido a escucharlo y seguir sus indicaciones en su hogar, lo cual la preparó para su destino como reina. Este adiestramiento le ayudó a ser obediente en toda la preparación en la casa de Agai que exigía de ella. La vida de obediencia llevada por Esther fue la clave que la llevó a la preparación. Su carácter, formado a lo largo de años de disciplina, se reveló en su obediencia del momento. La iglesia no está exenta del factor tiempo de Dios. Él siempre obra según el cumplimiento del tiempo. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 4, versículo 4 nos dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Espíritu Santo obra en la iglesia para formar el carácter de Dios en cada uno de nosotros, que será revelado por medio de nuestra obediencia. Debemos aceptar las leyes de la semilla que muere para convertirnos en los cristianos portadores de fruto que Dios quiere que seamos. Juan 12:24 nos dice así, miren la palabra del Señor. Juan 12:24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así es que una de esas leyes tiene que ver con el factor tiempo, necesario para que muera la semilla. Y no me estoy refiriendo a la persona que muere físicamente y la sepultan, como he escuchado a veces en los panteones hacer eso. No. La semilla pasa por dificultades desde el mismo momento en que cae al suelo, hasta que produce sus primeros frutos. Una persona que ya fallece físicamente, pues ¿qué frutos va a dar? Frutos tenemos que dar cuando tenemos esta vida. Así que se enfrenta a una soledad esta semilla, a una soledad extrema. Si pudiéramos oír su voz clamando desde abajo de la tierra, o oiríamos a aquel grano preguntando, ¿por qué está ahí abajo? ¿No se ve ni la luz del sol cuando se está bajo la tierra agonizando? Surge de nuestro corazón un lastimero clamor. ¿Por qué esta oscuridad, esta soledad?
y esta desdicha que siento. Debemos experimentar esas cosas para poder soltar el óvulo exterior y perder la cáscara. El óvulo viejo se debe morir para que pueda brotar la vida nueva. Nuestra vida carnal debe morir para que la vida del espíritu pueda dar fruto. Aún así, la cáscara de nuestra vida carnal se vuelve útil como fertilizante para alimentar el crecimiento de esa vida nueva. La vida que brota del suelo es diferente a la que fue sembrada en él. Porque Él es bueno. Surge de nuestro corazón, ¿verdad? Y eso debe surgir de nuestro corazón. Y ese lastimoso voz que clama ahí de nosotros. Pero es que Dios está tratando con nosotros a cada momento. Así que debemos estar dispuestos a perder nuestra identidad bajo el suelo. Cuando brote la nueva vida en Cristo de nuestra antigua cáscara, la gente ya no nos verá a nosotros. Hablará del Rey, todo lo que conocemos en la tierra que nos rodea y el olor de muerte que hay sobre nosotros. Pero si esperamos los inevitables resultados que se producen cuando cedemos ante el factor tiempo, aparecerá una vida nueva que brotará de nuestra muerte. Después de haber aceptado el factor tiempo que se exigía de ella, Esther se encontró con otras condiciones que producirían cambios en su vida. Durante los primeros 6 meses de su periodo de preparación, el ingrediente usado en su purificación era la mirra. Este es un extracto aceitoso de un arbusto y se usaba como un ungüento sanador en aquellos tiempos. Era fragante, pero cuando se le endurecía convirtiéndola en granos tenía un gusto muy amargo. Esto nos sugiere a las pruebas, el quebrantamiento y los momentos de llanto durante los cuales necesitamos que se nos aplique a nuestra vida el aceite de mirra. Como cosmético principal utilizado en la casa de preparación, el aceite de mirra representa la gracia para el trato de Dios con nuestra vida. Los quebrantamientos que han producido lágrimas nos dan hermosura. Para esos momentos difíciles de nuestra vida hay gracia, más gracia y gran cantidad de gracia que se nos dará a medida que la pidamos. Somos hermoseados, no por nuestras obras de justicia, sino por su gracia. Dios nos quiere dar un testimonio de su gran gracia que abunda en nuestra vida. El sufrimiento que llega a nuestra vida puede ser causado por el dolor físico o por la angustia o emociones espiritual. Puede proceder de personas, de situaciones en las que nos encontremos. Cuando nos sometemos a nuestro proceso personal de purificación, Dios comienza a derramar sobre nuestro espíritu un bálsamo, como dice la Escritura, un bálsamo de Galaad. Cuando las amargas experiencias del sufrimiento entran a nuestra vida y permitimos que se nos aplique la mirra, salimos de la situación con un corazón contrito y humillado. Mientras más contrito y humillado esté nuestro espíritu, más mirra derramará Dios sobre nosotros. Las Escrituras enseñan que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Esto lo vemos en el Salmo 51. Cuando Dios miró a la tierra desde los cielos y preguntó si podría hallar aquí un lugar, el profeta respondió: ¿qué clase de hogar quieres? Dios le respondió que quería habitar con los quebrantados y humildes de espíritu. Esto lo vemos en Isaías 57. Isaías 57 nos dice la palabra del Señor así. Miren lo que nos dice las Escrituras. 57. Alabado sea el nombre del Señor. 57, 15, así nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es un espíritu quebrantado y humilde? ¿Qué queremos decir cuando hablamos? A veces me han preguntado muchas veces del quebrantamiento. El Espíritu Santo me enseñó que significa rendir nuestra voluntad, estilos, palabras, caminar y adoración. Cuando rendimos estos aspectos de nuestra vida, recibimos vida a cambio.
Estos aspectos de nuestra vida no son simplemente dominados por la voluntad de Dios. Es necesario que sean pulverizados, que pierdan toda su fuerza, lo cual constituye la definición verdadera de la constricción. El intercambio de nuestra propia vida de Cristo no es una simple transacción llevada a cabo por asentamiento de nuestro intelecto. Es algo que exige que muramos a nuestra vida propia. Esa muerte, la pérdida de lo carnal a cambio de lo espiritual, causa sufrimiento. El aroma es símbolo de una vida quebrantada y contrita. Esther experimentó la fragancia y el aroma de una gran gracia mientras se sometía a su proceso de purificación. Y qué bonito es cuando nosotros cedamos nuestra voluntad para ser quebrantados. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Así nos dice la palabra del Señor en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Dice aquí, el 7, angustiado, él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y si la abrió, solamente para decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que, esa es la fragancia. Esa es la fragancia que Dios quiere que experimentemos. Es la fragancia que pertenece a los ungidos. Y no me entra hasta que venga el quebrantamiento y las lágrimas se conviertan en parte de nuestra vida. Cuando afinamos el oído para escuchar su voz y anhelamos agradarle por encima de todo, cuando centramos la mirada en el Espíritu Santo y le obedecemos, recibimos unción. Dios va a actuar en nuestra vida para quebrantar el orgullo de nuestra vida propia. Derramará la gracia sobre nosotros, sus hijos, si nos sometemos a su voluntad cuando nos presentamos ante la gente con nuestro espíritu quebrantado y dócil. Esa unión, esa unción va a brotar de nuestro quebrantamiento, claro, para producir vida. El tratamiento con el aceite de mirra exigía obediencia, soledad, sumisión al factor tiempo. Todas estas cosas formaban parte de la preparación necesaria para entrar a la presencia del Rey. Algunas veces nos resistimos a la actuación, a lo que permite Dios en nuestra vida. Pero es esa actuación la que nos quebranta, y la mirra derramada sobre esas heridas es la que nos da hermosura. Los quebrantamientos hacen brotar el aroma de la gracia en nuestra vida. Si solo estamos ligeramente quebrantados, la gracia va a fluir en cantidades limitadas. En nuestra vida debe de haber una gran cantidad de quebrantamientos. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos en muchas ocasiones en las que Dios permite humillarnos en su presencia, derramando su gracia sobre nosotros. Vuelvo a repetirlo. Es muy hermoso cuando verdaderamente nos disponemos a ser quebrantados. El Espíritu nos quebrante y podemos sentir la misma presencia del Señor, esos ríos de agua viva. Y tenemos que hacerlo así porque Dios así lo quiere. Cada vez que reaccionemos ante nuestros sufrimientos con una constricción mayor, entonces crea una belleza mayor dentro de nosotros. La constricción es una sumisión total. Y si protestas a la voluntad de Dios, ¿de qué nos sirve? De nada. Exige que la naturaleza de pecado se aplasta de nosotros hasta que aparezca el fino polvo del talco, por ejemplo, para niños, indicando que estamos realmente contritos y humillados. Durante los segundos 6 meses, el proceso de purificación de Esther comprendía la aplicación de perfumes aromáticos y cosméticos de mujer. Los perfumes aromáticos representaban su consagración a la voluntad de Dios. En la vida consagrada hay una belleza que inspira la admiración de los demás. La vida sometida al proceso de purificación sin murmuración ni quejas tiene una belleza que es sobrenatural. Solo podemos recibir esa belleza por medio de la obediencia aquí al Espíritu Santo. Jesús manifestó el ejemplo máximo de obediencia sumisa en su relación con su Padre Celestial. Y lo vemos aquí, en las Escrituras.
porque yo no vine a hacer lo que yo quiera, sino todo lo que el Padre me indica, eso es lo que hago, nos dice. Lleno del Espíritu Santo, nunca hizo nada que no hubiera visto hacer el Padre. Pasó noches enteras a solas con su Padre, siempre decidido a agradarle y a cumplir su voluntad. Experimentó el amoroso cuidado del Padre, consagrado por completo a su voluntad. Y aparte, la iglesia no puede conocer la visitación de Dios sin someterse. No podemos a las actuaciones divinas que tienen por consecuencia el quebrantamiento. Tenemos que entrar a esa escuela, a la universidad del quebrantamiento. Mientras no tengamos la fragancia de la mirra, ni sean aplicadas a nuestra vida a los perfumes, todos los perfumes aromáticos de la consagración, no podremos ser un buen lugar de habitación para Dios. Y recordemos lo que dice el escritor de Hebreos, que somos la casa de Dios. Aparte, Pablo también nos dice que somos el templo viviente donde mora nuestro Señor. A Esther y a las demás jóvenes se les exigió estarse preparando durante un año antes de comparecer ante el rey. Yo no sé cuánto dura un año ante los ojos de Dios con respecto a nuestro tiempo de preparación. Tal vez el tiempo de preparación depende de lo bien que escuchemos sus órdenes y obedezcamos sus decretos. La senda que Dios escoja para nosotros será escogida según nuestra sumisión a las experiencias de quebrantamiento que hayan llegado a nuestra vida por decisión divina. Si no hemos estado dispuestos a soportar la actuación de Dios en nuestra vida, no se nos abrirá la puerta para hacernos entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando habla de sentir la presencia del Rey, no me estoy refiriendo simplemente a disfrutar de un tiempo de adoración. Creo que se acerca el tiempo en el cual el cuerpo de Cristo va a llenarse de la presencia del Rey y conocerlo como nunca antes lo hemos conocido, aún más y más y más, si estamos dispuestos a conocerlo más. Los que hayan tenido hambre de Dios y se hayan sometido a sus procesos de purificación van a entrar en una relación con el que va a satisfacer por completo su corazón. Y claro, la palabra de Dios nos ha purificado, nos ha consagrado, nos ha santificado. Aunque no tengo intención alguna de restarle importancia a la maravillosa revelación que ya hemos tenido de Dios en su palabra, creo que el próximo mover de Dios va a traer a la iglesia una revelación de Jesús, a la iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, va a traer una revelación de Jesús que aún no hemos todavía conocido. Va a ser una revelación de Dios mucho mayor para aquellos que estén dispuestos a llevar la fragancia de la mirra. Y aparte, David nos presenta una hermosa imagen de llegar con sus vestiduras olorosas a mirra, aloe y casia. En ese mismo salmo, o sea, en el Salmo 45, describe a la hija del rey que es toda gloriosa en su interior. Esa belleza interior es producida por Dios por medio de los procesos de purificación dispuestos por Él para librarnos de nuestra vida propia y nuestros caminos de pecado. Es la consagración. Sus ropas son de oro bordado y su vestido de brocado fino. Como hemos visto, el oro representa en las Escrituras el carácter de Dios. El colocado fino se refiere a las intrincadas afecciones de Dios en una vida para creer en ella la belleza que Él anhela. Pero si no aceptamos de los dolorosos procesos de Dios, no tendremos su belleza en nuestra vida. Entonces no podremos sentir su presencia en el momento señalado por Él. Y aparte, en el sentido profético, la preparación de Esther se relaciona con la actuación de Dios con su iglesia hoy, tanto individual como corporativamente. Los que estén dispuestos a seguir al Espíritu Santo, nuestro mardoqueo divino, y someterse a los procesos de purificación en la casa de preparación, van a convertirse en parte del plan de Dios para escogerle una esposa a su hijo. Dios ya nos ha santificado, por su palabra somos limpios y nos ha purificado. Pero deseamos, el Espíritu Santo, Dios mismo desea que nos consagremos a cada día más y más y más. Pero ¿cómo podemos seguir consagrándonos? ¿Verdad? Permitirnos que nos entremos en el quebrantamiento. Esa relación amorosa está esperando para aquellos que estén preparados para ella. La obediencia sigue siendo el requisito previo clave para entrar en esta gloriosa relación con nuestro Rey y convertirnos en parte de la respuesta para la liberación del pueblo de Dios. Así es como dice la Escritura, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Pronto viene el Señor Maranata
Y la iglesia tiene que estar preparada sin mancha y sin arruga. Vuelvo a repetir, Dios nos ha santificado. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, la persona no puede ver a Dios. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora nos resta ser quebrantados. O sea, consagrarnos. A la hora de querer consagrarnos, seremos quebrantados. Pero el Espíritu Santo nos ha de fortalecer para seguir adelante. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo le voy a orientar para que lo haga. Dígale así: Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Sé que eres un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia, y que eres un Dios especialista para perdonar pecados. Heme aquí, y yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Él lo levantó de los muertos. Gracias, Señor Jesús, porque ahora de criatura paso a ser tu hijo, tu hija. Y predicar mi evangelio a toda criatura, dice, pero cuando ya acepta a alguien, a Jesús, viene a ser parte, hijo o hija. Que Dios te siga bendiciendo. Se despide tu hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, siervo del Señor Jesucristo. Gracias por todo.